Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los tutoriales de programación explicada. Mi nombre es Andrés Vergara y estamos trabajando lo que son las estructuras de datos en el lenguaje de programación C#. En el día de hoy vamos a ver lo que es las listas circulares simples. Empezaremos por el método de insertar nodo y desplegar lista, ¿vale? Entonces vámonos acá. Trabajaremos bajo el entorno de desarrollo de Microsoft Visual Studio 2015, ¿vale? C#, ¿va? Inicialmente, déjame reviso algo. Inicialmente lo que vamos a hacer es agregar la clase nodo para definir la estructura a seguir, ¿vale? De los nodos. Necesitamos agregar nodos a una lista, pues definamos la estructura. Los nodos que voy a agregar van a contener un dato y van a contener un apuntador tipo nodo hacia siguiente. ¿Listo? Voy rápidamente a agregarle algo de encapsulamiento a esto. Get, retornaremos pues el valor de dato y pues simplemente alteraremos el valor que se almacena en dato por algo que nos ingresa. Y por supuesto necesitamos definir el siguiente get. Retornaremos el valor del apuntador siguiente y siguiente va a ser igual a algo. Esto aquí lo único que hemos hecho es definir la estructura de nuestro nodo, la cual contendrá un miembro dato y un miembro siguiente, que son simplemente dos propiedades de esta. En dato pues almacenaremos el valor numérico y en nodo pues el apuntador siguiente que referenciará al nodo, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a construir lo que es la lista circular simple. Voy a agregar acá una nueva clase y voy a decirle clase lista. Listo, hemos agregado la nueva clase. Ahora bien, como lo que vamos a crear es una lista, digamos, vamos a crear una lista circular simple en la cual vamos a ingresar un dato, por ejemplo puede ser 12, puede ser 67, puede ser 43 y puede ser 27. Ya, entonces en mi lista circular simple voy a ingresar esos datos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como es una lista, tengo que guardar una referencia del primero de la lista para saber dónde se inicia la lista. Lo que voy a hacer es inicialmente crear un apuntador que se va a llamar primero y me va a decir cuál es el primero de la lista. Nodo. Este apuntador pues simplemente va a ser del tipo nodo. También necesito almacenar una referencia del último, también del tipo nodo. ¿Listo? Entonces he creado el apuntador que me va a decir cuál es la cabeza de la lista o dónde inicia la lista y una referencia hacia el último para saber dónde termina la lista. Luego voy a definir acá digamos el constructor de mi clase y le voy a decir que inicialmente cuando la lista no esté creada simplemente primero va a ser null y último también va a ser null. Eso indicando que cuando la lista no haya sido creada pues simplemente esos valores pues sean nulos, ¿ok? Ahora sí, como les prometí, ya tenemos lista la estructura de nuestras clases nodo, ya tenemos listo lo que son los apuntadores de primero a último, ya definimos el constructor que esos dos apuntadores pues van a ser null inicialmente. Ahora vamos a crear
el método que nos va a permitir insertar nodo a mi lista, ¿vale? Le voy a llamar insertar nodo. Vale. Para insertar un nodo, digamos que esto va a ser la construcción de nuestra lista simple. Estos son los nodos que voy a insertar. Voy a almacenar, voy a mover esto hacia acá, voy a colocarlos acá. Listo. Estos valores los voy a insertar como nodos a mi lista simple. ¿Cómo lo hago? Entonces ya sabemos que tenemos un apuntador que me indica cuál es el primero de la lista, inicialmente vale null, y tenemos otro apuntador que me dice cuál es el último de la lista y también va a ser inicialmente null. Aquí lo que voy a hacer es decirle que como voy a crear un nuevo nodo, le voy a decir nuevo igual a new nodo. Entonces, acabo de crear un nuevo nodo. Lo que voy a hacer es crear un nuevo nodo. A ese nuevo nodo le voy a dar un valor. Entonces, voy a pedir ese valor. No sé, console.write. Voy a indicar al usuario que me ingrese el valor o el dato del nuevo nodo. Perfecto. Entonces le digo que me ingrese el dato a ese nuevo nodo. Ese dato lo voy a almacenar en nuevo nodo dato. Algo complicado. Este nuevo nodo que yo he creado tiene dos propiedades. Una es el dato y otra es el apuntador hacia siguiente. Lo que estoy diciéndoles, ven acá, te acabo de crear, te voy a asignar un dato. Entonces le asignamos el dato que se le ingrese por consola. Lo voy a hacer de esta forma. Consola.readline y venga, listo. Entonces le voy a ingresar, digamos, le digo, venga, creo un nuevo nodo, ingrésele un dato, pam, le ingreso un dato, por ejemplo, puede ser el 12. Entonces hemos creado un nuevo nodo y le hemos ingresado un dato. Lo siguiente que debemos hacer es agregar ese nodo a la lista, pero como la lista todavía no existe porque no existe realmente, apenas la vamos a crear, apenas le vamos a ingresar el primero, lo que debemos hacer es definir que ese va a ser el primero de la lista. ¿Y cómo lo hacemos? Le decimos si primero es igual a null, quiere decir que ese nodo que nosotros acabamos de ingresar va a ser el primero, ¿ya? Entonces, ese va a ser el primero. ¿Por qué? Porque el primero es igual a null. ¿Cómo sería eso? Pues simplemente, inicialmente lo que tenemos que decir, vamos a crear la cabeza de la lista, que va a ser el primero, y lo hacemos así. Decimos, primero, como el primero es igual a null, no hay ningún primero, no hay ninguna lista, entonces ese primero va a ser, ese nodo que acabamos de ingresar va a ser el primero de la lista. Y le decimos primero al igual a nuevo, ¿ya? Entonces de esta forma le estamos diciendo, hombre, tengo un nodo que acabo de crear, este va a ser el primero. ¿Listo? Porque no había ningún nodo en la lista. Ahora bien, aquí va a ser nuestra lista. Acabamos de crear un nodo que va a ser el primero, el único, por ahora. Luego le decimos, venga, primero tienes un apuntador hacia el siguiente. Ojo, tenemos que definir esos apuntadores. Ese apuntador, ya le agregamos, ya le definimos la propiedad dato, ahora definamos la propiedad siguiente, que él tiene su propiedad siguiente, su referencia. Como es una lista circular simple, inicialmente ese nodo va a quedar apuntándose a sí mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Le decimos, ven acá, puedes decir, primero hágalo igual a primero punto siguiente, o primero punto siguiente hágalo igual a primero. Quiere decir que el 12 va a quedar apuntando al nodo con el valor 12. O sea, que técnicamente, o podemos decir, venga, tú quedas apuntando al primero. Técnicamente lo que hace el 12 es apuntarse a sí mismo. Ahí vemos que en la lógica, si eso es un círculo, un minicírculo, una cosa muy pequeña, porque primero se apunta, el 12 se apunta primero, y primero es el 12, 12 apunta primero es el 12, ¿sí me entiende? Hay un círculo, pues, repetitivo, en términos de lógica. Luego, lo último que le definimos es decirle, hombre, último también va a ser el primero. Quiere decir que también debemos definir, como ya hemos creado una lista, debemos definirle cuál es el último. Y el último, pues inicialmente va a ser el 12. Es el único nodo que le hemos ingresado. ¿Ya? Vale. Ahora bien, ese es en el caso
de que ingresamos ya el primer nodo a nuestra lista. Pero si nosotros queremos ingresar otro, digamos que vamos a ingresar el 67, entonces creamos nuevo nodo, le ingresamos el valor 67, entonces el nuevo nodo va a ser 67. Pregunta, ¿primero es igual a null? Primero ya no es igual a null. ¿Por qué? Porque ya hemos insertado la cabeza del primero de la lista, por lo tanto ya primero no es igual a null. Quiere decir que el que viene ya no es el primero, sino los que sigue, un siguiente o algo así, ¿verdad? Entonces, tenemos que crear una condición que me permita agregar esos nuevos nodos a la lista ya existente, ¿ok? Entonces, le digo else, le agrego el else para agregar el nuevo nodo y le digo, venga, tengo un nodo que es el último. Ese último nodo que tiene un apuntador ese siguiente, quiero que apunte a nuevo. Vale, explico. Tenemos un nodo, el último de la lista, en este caso, ¿cuál es? Es el 12. Él tiene un apuntador hacia siguiente. Recuerden que tiene un apuntador hacia siguiente, tiene dato y tiene apuntador hacia siguiente. Ese apuntador hacia siguiente deje de apuntar a primero y vaya y apunte al nuevo. ¿Y cuál es el nuevo? Es el 67. Entonces el 12 pasaría a apuntar al 67. Luego le decimos nuevo, tienes un apuntador hacia siguiente. Recuerden que este nuevo es un nodo también y también tiene un apuntador hacia siguiente. Quiero que ese apuntador vaya y apunte al primero. Entonces le digo, ven acá, apunta al primero. ¿Y cuál es el primero? Pues es el 12. Entonces, ¿qué sería? El 67 vuelve y salta al 12, el 12 apunta al 67, el 67 vuelve y salta al 12. Ahí ven que se va formando ya nuestro círculo. Y por supuesto tenemos que decirle que ahora el último va a ser el nuevo. Tenemos a actualizar esa referencia. Quiere decir que ahora el último va a ser el 67. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ahora, vamos a suponer que vamos a seguir ingresar el 43. Ahora, nuevo nodo, le damos el dato, 43. Primero es igual a null. No, primero ya no es igual a null. Ya existen datos dentro de nuestra lista. Entonces pasas a hacer otro dato. Pasas acá. Dice, último punto siguiente, hágalo igual a nuevo. ¿Cuál es el último? El último es el 67. Tiene un apuntador hacia siguiente. Vayas a apuntarse al nuevo. ¿Y cuál es el nuevo? Hombre, el nuevo es el 43. Entonces ese apuntador va a referenciar al 43. Nuevo, ¿cuál es el nuevo? El nuevo es el 43. También tiene un apuntador hacia siguiente. Ese apuntador ese siguiente va a apuntar al primero. Entonces, es como decir, vas a apuntar al primero, es como decir, estás apuntando al 12, porque realmente el primero es el 12. Entonces, simplemente le digo aquí para que no se confundan que está apuntando hacia el primero. Ya saben que el primero, pues, es el 12. Y por último, actualizamos la referencia y le decimos acá, último, ya no vas a hacer el 67, sino que el último va a ser el nuevo, y el nuevo es el 43. Ingresamos nuevamente otro nodo. Entonces insertamos otro nodo, decimos nuevo nodo, ingresar el dato, le insertamos ese dato, 27. Le decimos acá, primero es igual a null. No, primero ya no es igual a null. Entonces pasas al else y le dices, hombre, el último de la lista tiene un apuntador hacia siguiente, vaya y apunte al nuevo. Entonces el último es el 43, él tiene un apuntador hacia siguiente, ese apuntador hacia siguiente, vaya y apunte al nuevo. Entonces, luego decimos, el nuevo también tiene un apuntador hacia siguiente. Él también tiene un apuntador hacia siguiente. Ese apuntador hacia siguiente, vaya y referencia al primero. Entonces, vaya y referencia al primero. Técnicamente ya saben, está referenciando al 12, sino que yo quiero aquí primero. Y por último, pues se actualiza la referencia del último. Ya no va a ser el 43, sino que va a ser el nuevo. Y el nuevo es el 27. Y como lo pueden ver, hemos creado una lista circular simple. ¿Cómo funciona? El 2 es el primero, pasa a apuntar al 67, el 67 apunta al 43, el 43 al 27 y el primero apunta al cual, el 27 apunta al cual, al primero, y hace el círculo, vuelve y se salta, vuelve y pasa por acá hasta que llega el primero vuelve y regresa, y aquí se va haciendo como un círculo simple. Esta es una lista circular simple, ¿vale? Pero ¿cómo lo vamos a ver más claramente? Lo vamos a ver con el método desplegar. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es en el método desplegar. Ya hicimos el método insertar. Aquí por último lo que les puedo dejar aquí es un mensaje al usuario diciéndole algo como
Oye, disculpen. Consola.writeLine. Le decimos ven acá. Nodo ingresado con éxito. Algo así. Voy a dejarle aquí 2 saltos de línea. Vale, entonces simplemente al final lo que le hago es como devolverle un mensaje al usuario que le diga bien, nodo ingresado con éxito. Ahora bien, voy a crear el método para poder recorrer la lista, ¿vale? Entonces minimicemos esto. Entonces ahora el método que voy a crear se va a llamar desplegar lista, ¿vale? Ok, aquí me faltó. Entonces, para desplegar una lista, lo que tenemos que hacer es crear un nodo que me permita recorrerla e ir mostrando cada uno de los datos de los nodos que voy encontrando. ¿Ok? Entonces, si entendieron, lo que les estoy queriendo decir es lo siguiente. Venga. Voy, entonces le digo acá nodo, voy a crear un nodo que se va a llamar actual. Ese actual, ok, disculpen acá, me salté. Ese actual, eso es lo mismo que decir nuevo ni un nodo. Ese actual es un nodo. Ese nodo me va a permitir hacer referencia a la lista, o sea, voy a ir recorriendo la lista. Para recorrer la lista, tengo que decirle a él, ven acá, actual, vas a empezar a recorrer la lista, pero tú vas a empezar ¿desde dónde? Desde la cabeza de la lista. La cabeza de la lista nosotros definimos que era ¿cuál? El primero, ¿vale? Recuerden que eso lo definimos acá, actual primero, que es la cabeza de la lista, y el último, pues el último de la lista. Acuérdense de eso, ¿ya? Algunos le escriben cabecera, otros le escriben inicio, otros le escriben, no sé, como más les guste. Son nombres de variables, eso sí depende, tienen que ser bueno, ahora lo que voy a agregarle a esto acá es algo muy simple. Le voy a decir si actual es diferente de null, vas a recorrer la lista. Entonces vas a recorrer la lista. Si no, vas a devolverle un mensaje al usuario diciéndole console.writeLine algo como que le podemos decir la lista se encuentra vacía. Disculpe acá, vacía. Ok. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es evaluar que sí exista la lista, ¿vale? Inicialmente, si la lista no tiene ningún dato, como actual va a tomar el valor de primero, y cuando la lista no existe, primero es igual a null, quiere decir que actual va a tomar ese valor de null. Entonces, como en el caso de que primero sea null, actual va a tomar null, entonces le va a devolver, hombre, la lista no existe, la lista se encuentra vacía. Pero en el caso de que primero sí tenga un dato, quiere decir que la lista ya ha sido creada. Por lo tanto, actual va a ser diferente de null y va a tener que recorrer esa lista que ya hemos creado. Eso es lo que está, esa es la condición que se está ejecutando ahí. Bueno, ahora vamos a crear un while. Le voy a decir do while. Bueno, no es tanto un while, sino un do while. Okay. Un do while mientras actual sea diferente de primero. ¿Por qué tiene que ser un do while? ¿Por qué? Porque recuerden que inicialmente actual va a ser igual a primero. Si lo pongo como while, él nunca va a empezar a recorrer la lista. ¿Por qué? Porque se va a romper. Pero si lo coloco como do while, le voy a obligar que al menos la recorra una vez. ¿Ya? Esto lo que me impide es que él se quede ahí repetitivamente. Recuerden que esto es un ciclo repetitivo, es un círculo. Entonces lo que le estoy diciendo, ven, recorre la lista hasta que vuelves y encuentres el primero. O sea, recórrela una sola vez, porque si no se va a quedar infinito, infinito, infinito. ¿Sí? Si le coloco aquí null, él nunca va a encontrar el null. Nunca va a encontrar un null. ¿Por qué? Porque aquí, si lo ven, ninguna referencia está apuntando a null. Siempre está apuntando hacia otro nodo existente dentro de la lista. Entonces, lo ideal es decirle aquí, ven acá, recorre la lista mientras no encuentres el primero. Si vuelves a encontrar el primero, listo, ya, se acabó. Ya encontraste todos los nodos que queríamos desplegar. Aquí lo que voy a escribir es decirle, ven acá, mientras tú vayas recorriendo la lista, necesito que me despliegues lo que vayas encontrando, los valores que vayas encontrando.
lo voy a hacer normal, lo voy a hacer con actual, disculpen acá, actual.dato. Y acá le voy a decir actual, ven acá, actual, voy a recorrer la lista utilizando el actual punto siguiente, ¿ok? Entonces, muchachos, ahí tenemos nuestro método para recorrer la lista circular, simple, sencillo, no es tan complejo. Ahora, vamos a pasar a explicarlo para que ustedes vean por qué de cada instrucción, ¿ok? Entonces, inicialmente hemos creado un nodo que se llama actual. Entonces, creamos un nodo actual. Luego le decimos, ver acá, actual, toma el valor de primero. ¿Cuál es el valor de primero? O referencia al primero. El primero me está diciendo, tienes que referenciar al 12. Entonces, actual va a ir y va a referenciar al 12. ¿Por qué? Porque el 12 efectivamente es la cabeza de esa lista. Luego me dice, ¿actual es diferente de null? Sí, actual es diferente de null. Por lo tanto, la lista tiene elementos. Por lo tanto, puedo pasar a desplegarla. De lo contrario, él me devolvería este mensaje, la lista se encuentra vacía. En el caso de que no hayamos ingresado ningún dato, él va a devolver el mensaje, hombre, la lista se encuentra vacía, no hay nada. ¿Vale? Luego, le decimos, entras al do while, dice, imprímeme el valor que encuentres dentro de actual dato. ¿Cuál es el valor que le encuentras sobre actual dato? Pues es el 12. Entonces, él va a coger y va a imprimir el 12. Luego le digo, venga, actual, hágalo igual a actual siguiente. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Esta instrucción lo que hace es decirle, ven acá, actual tiene un apuntador hacia siguiente. Recordemos que actual está referenciando a esta posición de la lista o este nodo de la lista. Entonces me dice, tienes un apuntador hacia siguiente. Ese apuntador me obliga a que actual llegue, venga, actual pasas al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Venga, vas a pasar al siguiente de él. ¿Cuál sería? El 67. Redondo mucho en las palabras, pero bueno. Entonces, actual hágalo igual a actual siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Es el 67. Entonces, él va a tomar el 67. ¿Actual es diferente de primero? Actual es diferente de primero, claro. Actual es 67 y primero es 12. Entonces, podemos seguir. Vuelve y imprimes el dato. Imprimes el dato. Imprimes el 67, ¿vale? Luego me dice, hagas actual igual a actual siguiente. Recordemos que ahora el actual es el 67. Él tiene un siguiente. El punto siguiente me dice que el siguiente es el 43. Entonces el siguiente va a ser el 43. ¿Actual es diferente de primero? Claro, actual es diferente de primero. Entonces vamos, imprímeme ese dato, actual dato. ¿Cuál es el dato que está manejando actual? Pues el dato que está apuntando actual es el 43. Luego me dice acá, venga, actualiza ese apuntador, actual hágalo igual a actual siguiente, ¿vale? Entonces ahora actual, que es el 43, tiene un apuntador ese siguiente, me dice que el siguiente es el 27, ahora vas a dejarle apuntar al 43 y pasas al siguiente, que sería el 27. ¿Actual es diferente de primero? Claro, caballos, diferente de primero sí lo es. Entonces vas acá, me imprimes ese dato, actual dato, ¿cuál es el actual dato? 27, me imprime el 27. Y luego actualizamos ese apuntador. Me dice, actual, hágalo igual a actual, punto siguiente. Bueno, entonces estamos sobre el 27. Me dice que el siguiente de él es el primero. ¿Cuál es el primero? Es el 12. Entonces lo que hace es decir, venga, el siguiente vuelve a ser el 12. Entonces él toma acá el valor de 12. Pasa que me pregunta, ¿actual es diferente de primero? No, señores, ya actual no es diferente de primero. ¿Por qué? Porque volvió a regresarse al inicio de la lista. Entonces, ¿qué lo obliga a él? Lo obliga a que se rompa el ciclo y ya deje de imprimir más datos. Si lo ven, aquí se imprimieron los datos en el orden en que nosotros lo ingresamos sin tener que repetirse tanto. O sea, se imprimieron correctamente, ¿ok? Entonces, ahí han visto ustedes la explicación de una forma muy rápida, porque esto tiene su complejidad en algunas cosas. El tema de los apuntadores, cómo es la referencia, por qué la referencia esto, cómo es el tema del actual, cómo es que referencia a un nodo de la lista, pues es complejo, pero básicamente esta es la lógica de cómo funciona, ¿ok? Entonces nada, pues ahí está, desplegar lista e insertar nodo, que eran los dos métodos que íbamos a trabajar en este tutorial. Ahora, vamos a probar que esto efectivamente funcione. Nos vamos a ir aquí a programa, donde tengo el main. Voy a decirle L, disculpen, tengo que declararlo, voy a decirle lista. Recuerden que estoy trabajando sobre la clase lista, pues declaro L, le voy a decir new, disculpen, ¿qué hice acá? New lista.
Vale. Entonces voy a permitirme que ingrese varios nodos. Voy a decirle que ingrese, por ejemplo, 5 nodos. A mí me gusta trabajar siempre con 5 registros. Le ingresar. Entonces ahí lo que estoy haciendo, para los que ya pues ya saben trabajar con clases, simplemente lo que estoy haciendo es tomando el método, llamando el método a través del objeto L, el método que está dentro de esta clase. Del objeto L, pues simplemente lo llamo insertar nodos para poder insertar nodos a la lista. Luego voy así, algo aquí, un mensaje rápidamente. La lista ingresada, algo así, algo sencillo, no tiene que ser tan complejo. Y luego pues simplemente invoco el método desplegar lista. Entonces aquí lo que voy a permitirme ingresar 5 registros y al final pues simplemente voy a devolverlos para mostrar que los métodos que hemos creado han sido programados correctamente, ¿ya? Entonces voy a correrlo, voy a abrir acá, vamos a poner esto acá. Entonces me dice ingresa el dato del nuevo nodo. Vamos a hacer 12, nodo ingresado con éxito. Ingresa el dato del nuevo nodo. Ya sabemos lo que está pasando. Me dice 67. Vale. Él lo que está haciendo es haciendo esto, registrando esos nodos con esto que, ¿se acuerdan? Lo hemos programado ya. Luego ingresa el nuevo dato. 43. Ingresa el otro, 27. Recuerden que yo pedí que ingresara 5. Quiere decir que este que voy a ingresar es el último. Voy a ingresar, por ejemplo, el 90. Bueno, siempre se me olvida algo. Aquí voy a decirle que se quede esperando algo. Lo que pasa es que... bueno, el relay. Lo que pasa es que lo hace, pero como no le pongo algo que se detenga, entonces voy a hacerlo rápidamente con eso. Ya para que se detenga y podamos ver el resultado, porque no nos dejó ver nada. Entonces nuevamente 12, 67, 43, 27 y qué sé yo, 500 o algo así, 156. Bueno, ahí como lo pueden ver, ya los dos métodos que hemos creado para lista circular simple, insertar y desplegar lista, funcionan correctamente. Ahí vemos que los nodos que nosotros hemos ingresado se han ingresado correctamente a nuestra lista, ¿vale? Entonces ahí vemos lo que era el método de insertar. La primera parte del ejercicio es insertar. Ya saben que insertamos 5 veces y desplegamos una sola vez, y al final pues simplemente se ejecuta este método que recorre la lista. Nada, muchachos, ha sido todo hasta hoy. Pues nos vemos en el siguiente video tutorial, donde voy a explicarle el método buscar nodo en una lista circular simple. Que tengan todos un buen día. Suscríbanse, comenten, denle me gusta y compartan estos videos tutoriales con las personas que estén viendo estructuras de datos en el lenguaje de programación C#. Chao, chao.